Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un espacio más. Este lunes 18 de agosto son exactamente las 7 de la mañana y esto es la Sala Mujeres de la Redacción. Yo soy Abigail Hernández y como cada lunes estoy muy bien acompañada de mujeres periodistas que han tenido una trayectoria y una carrera muy importante dentro del periodismo nicaragüense. Ellas son Marjorie Guevara, directora de La Lupa, Marlene Balmaceda, directiva de Artículo 66, y Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Abigail, por esa bienvenida y pues un día más aquí en compañía de Marlene y Jennifer. Agradecida, ¿verdad? Porque este es un espacio que nos gusta mucho. Otro lunes más acompañándonos y también saludando a las personas que se conectan tempranito este lunes para seguir en la sala. Saludes mujeres y saludes a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas que se unen en este espacio para su transmisión o su retransmisión. Muchachas, hoy vamos a hablar de un tema que está siendo poco abordado en medios de comunicación. Desde la Sala Mujeres en la Redacción trabajamos con otras colegas periodistas que están en distintos medios y uno de los temas de interés que surgió es cómo está el tema de agua. Yo me eduqué entre la década de los 80 y la década de los 90. Aprendí que Nicaragua era un país cargado de agua y además agua saludable para la ciudadanía. Hoy la realidad te puedo decir que 2 décadas después de mi educación, por ejemplo, en primaria y en secundaria, la realidad es otra. Solo el 56% de los y las nicaragüenses tiene acceso al agua potable. Y nuestras colegas de Radio Voz y Expediente Público han hecho una excelente radiografía sobre la situación y el acceso al agua potable en Nicaragua, pero cómo esto está incluyendo la vida de las mujeres. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la información que ustedes tienen sobre los servicios de agua potable en Nicaragua? Yo recuerdo, no quiero hablar de la edad, pero bueno, ahí voy de nuevo con las historias del Lencho. Yo recuerdo cuando estaba pequeña y vivíamos allá en San Judas y no había agua, Abigail. No había, no había, la tubería no existía y solo había un puesto de agua en San Judas, Distrito 3, en Managua. Solo había un puesto de agua en el que teníamos que hacer larga espera todo el barrio con las mangueras puestas y los baldes al lado para cuando llegara el agua poder ir y llenar nuestros calaches, digamos. Y eso yo siento que lamentablemente pues no ha cambiado mucho en Nicaragua. Yo cuando me vine, cuando me exilié todavía en el barrio San Judas no llegaba el agua diario, llegaba por horas, por tramos, especialmente en la noche, que era cuando más se recogía el agua para poder al día siguiente hacer todas las tareas de la casa, todo el mundo se bañara y fuera a trabajar y siempre quienes estaban encargados, porque bueno, históricamente quienes han estado encargadas, que han gestionado, han tenido la tarea de conseguir y transportar el agua, ha sido las mujeres, que es un resultado del tema de la división sexual del trabajo. Yo, al igual que a Marjorie, también, o sea, la Nicaragua que he vivido y la Nicaragua que recuerdo, igual, estando viviendo en la capital, es precisamente esa, de tener que esperar en la noche, sobre todo cuando era niña, para ver si había agua para el siguiente día poder ir a la escuela bañada, limpia, y que todo el mundo estaba igual con sus barriles esperándolo. Y también recuerdo que la situación se empeoraba en algunos barrios donde la gente tenía que esperar con sus baldes haciendo fila por cuando llegaba la pipa, y es una historia que se venía repitiendo con muchísima frecuencia. Pero además de esto, o sea, en ese momento todavía sí se podía salir y reclamar y demandar el servicio del agua potable, que es un derecho humano, que la gente lo denunciaba, ¿no? Que no tenían agua, la insalubridad de sus comunidades, que algo que lamentablemente en este tiempo ya ni siquiera se puede hacer, porque además el régimen de Nicaragua vive alardeando que cada vez ese servicio llega a todos los sectores. Y si vemos que esta situación es la que se refleja en la capital, donde se supone que es más fácil que este servicio
llegue a cada una de las viviendas donde actualmente todavía hay cortes. Yo hablo con mis familiares, con mis amigos en Nicaragua y constantemente están diciendo, o sea, se fue el agua 3 horas hoy, en la noche no hubo agua, entonces es una realidad que continúa presente en la capital y obviamente que en las zonas rurales es todavía más crítica. Yo tengo el mismo recuerdo exactamente lo que recuerdan Marjorie y Marlene, no sé dónde vivía, vivía en la zona rica, Abigail, porque es No, lo no que hay había que agua, yo dije lo que considerar. nos enseñaron. Lo Yo que me hay que quedé, ¿dónde considerar es era? eso, los que sufren más escasez de agua, por no decir que toda la escasez de agua, son las familias pobres, en los barrios vulnerables. Yo nunca he escuchado a un multimillonario, a un gran empresario quejarse porque no le llega el agua. Entonces hay que evaluar qué es lo que está sucediendo, porque si el acceso ocurre para sectores pudientes, pero no para la población vulnerable, eso significa que se está jugando con la vida de los nicaragüenses porque el agua literalmente es vida, tienes que beberla, consumirla y además es útil para todas las actividades cotidianas del ser humano. Entonces, si están favoreciendo a un sector y no a otro, significa que hay privilegios, que no es tan cierto este eslogan que ha usado la dictadura de decir que son un gobierno para los pobres porque estos problemas no se han eliminado. Es cierto, antes ocurría la escasez de agua, no es un tema nuevo, pero sucede que sigue pasando y que sigue habiendo privilegios para los grandes residenciales, los grandes condominios privados, donde el agua sí llega. Y otra cosa que está sucediendo mucho también es que en estos residenciales, urbanizaciones que se están construyendo por todo el país, se da un derecho de extracción de agua que además se le vende a esta población y ahí hay que evaluar cómo se está haciendo todo un negocio del agua mientras otras poblaciones, como decía, muy vulnerables, están teniendo sed y necesidad del suministro. Bueno, yo hago la aclaración, yo les dije lo que aprendimos en la escuela, yo tengo los mismos recuerdos, no de niña, o sea, también ya siendo una adulta, muchas veces me tiré de la cama a medianoche porque oía, dejaba la llave abierta, ¿no? Y oía que empezaba a caer el chorrito y tenés que ir a poner el balde de agua famoso, ¿no? Pero aquí hablamos, nosotros somos 4 mujeres que crecimos en zona urbana y esto, la idea de que esto solo pasa en las comunidades y no es así, pasa en todo el país. Y Jennifer decía acertadamente el tema de las urbanizaciones y los permisos que tienen para extracción de agua, tener pozos privados, pero en las comunidades pasa otra y es el tema de las empresas del tabaco, del monocultivo como el maní, el arroz, que además el café también, que además está contaminando las fuentes hídricas en los territorios. Y estos son los ríos, las quebradas, que por un lado se están secando producto de la contaminación y el despale, pero por otro también ya es agua no potable para la ciudadanía y tampoco para los animales. Y hay ahí una situación compleja. Yo estaba viendo y les decía que que en este momento solo el 56% de la población tiene acceso al agua potable. Y esto es agua que es posible consumirse. Pero hay otro 26% que solo tiene acceso a agua básica. A veces cuando hablamos de agua, muchachas, no pensamos en las diferencias que puede haber entre la calidad del agua y tener acceso a un servicio básico no significa para la comunidad nicaragüense de que tenés acceso a agua limpia. Yo recuerdo que en mi pueblo a veces el agua, o sea, salían gusanos de los grifos, o sea, la gente tenía acceso al agua, pero no es agua de calidad para el consumo y eso tiene que ver con salud. ¿Cómo visualizan ustedes qué impacta esto, sobre todo en la vida de las mujeres, con esto que decía Marjorie, ¿no? Que históricamente el papel que se le ha dado a las mujeres en Nicaragua es garantizar la seguridad alimentaria de la casa y eso tiene que ver con agua, con alimentación buena también y nutritiva.
Yo también quería recordar que cuando también estaba pequeña, allá en San Juan de Oriente, donde vivía mi abuelita, allá también no llegaba nunca el agua, es una zona rural, y cuando llegaba, que ahí sí llegaba más noche que lo que llegaba en la capital, llegaba sin fuerza, decía, recuerdo mi abuelita decía, viene sin fuerza, habrá que esperar toda la madrugada para que llenemos todos los barriles. ¿Qué significaba? Que el chorrito era muy pequeño y que obviamente 3 barriles, si tenías, te iba a llevar demasiado tiempo. Y eso obviamente, como vos decís, ¿cómo se impactaba en la vida de las mujeres? Bueno, al día siguiente, quienes históricamente han estado encargadas de las tareas del hogar por esta desigualdad de género, las mujeres. Entonces son las mujeres las que tenían que lidiar con racionar esa agua, ¿verdad? Para que durara más de un día, porque muchas veces el agua tampoco es que llegaba todas las noches, llegaba una vez a la semana. Y eso significaba que había que medir lo que se iba a consumir y el agua que se iba a gastar, que significa incluso no lavar ropa, cocinar con menos agua, lavar menos traste, no bañarte incluso, para poder que el agua te alcanzara. Pero yo creo que, a ver, esto como dice Jennifer, es un tema histórico en Nicaragua. Ningún gobierno se dio a la tarea de asegurar realmente el agua como un derecho humano, y esa es una lucha, porque aunque se diga que es un derecho, pero mientras no lo tengamos todos, pues no se está reconociendo como tal, como un derecho universal. Y ningún gobierno en Nicaragua, y menos la dictadura, pues se ha encargado en intentar que este derecho llegue a toda la población. Y sí yo también quisiera poner aquí que habláramos, por ejemplo, del tema que nunca escuchamos a la Coca-Cola, por ejemplo, al Ingenio San Antonio y a las empresas mineras que tengan escasez de agua. Y estas son empresas que también funcionan con mucha, que su función está a partir incluso del producto del agua. Y nadie nunca la está cuestionando, pero tampoco nunca han tenido escasez. De hecho, no se sabe, nunca hemos sabido cuánto pagan esta gente y cuánto le retribuirían a la sociedad o al país, a Nicaragua, por este consumo excesivo de agua que tiene, que impide que otro sector de la población tenga el acceso al agua. A propósito de lo que mencionaba Marjorie con las mineras, ¿no? O sea, todo lo contrario, lo que está pasando en Nicaragua es que se están otorgando concesiones mineras a mano llena, en particular en los últimos años a empresas chinas, el nuevo socio de Daniel Ortega. ¿Y qué está pasando con estas empresas? Pues que no están cumpliendo ni siquiera con los estudios de impacto ambiental, se les otorgan de forma express, y esto también expone más en particular a las comunidades rurales que se abastecen con estos mantos acuíferos que están en cada una de sus zonas. La responsabilidad social empresarial de la que alardean en particular estas grandes empresas, cuando los vemos que lo que hacen es andar haciendo la simulación de sembrar planta o entregar cuadernos en zonas rurales cuando se aproxima la época del regreso a clase, es lo único que vemos, pero enfocarse precisamente en garantizar un buen abastecimiento de este servicio básico o saneamiento del agua potable, esos son proyectos que por lo general los hemos visto vinculados con la Unión Europea e inclusive con Estados Unidos, pero no que sean proyectos directos que estén a partir de estas empresas que se están beneficiando del trabajo también de centenares y miles de nicaragüenses. Lo que mencionaba Abigail, pues sí, lamentablemente esto ha sido, o sea, que las mujeres son las que se tienen que encargar en particular de hacer rendir el agua. Ya ni te digo lo que sucedía, ¿no? Cuando caía la lluvia, que era como un manjar del cielo, que también había que salir a llenar estos baldes para intentar que te sirvieran para otras actividades más cotidianas de la casa que no te pusieran en mayor riesgo, porque eso es lo que sucede con el agua también. O sea, si tenés que racionarla, te está exponiendo a enfermedades, te está exponiendo a tus hijos a que posteriormente, por ejemplo, no puedan ir al colegio porque se les presenta un problema estomacal, a tampoco tener el cuidado con los alimentos. Y en quién recae cada una de estas responsabilidades en particular es en las mujeres también, porque son ellas las que están en su mayoría a cargo de la familia en Nicaragua por la misma estructura que tenemos de familia, de país,
y esto pues también impacta de forma negativa en tener una mediana calidad de vida que estaría garantizada por tener un suministro garantizado las 24 horas del día. Yo creo que una de las cosas que valdría la pena notar, juntando un poco lo que dijo Marjorie y lo que dijo Marlene, es el hecho de que quede claro, ¿no? Reconocer que la dictadura lo que ha desarrollado es una política extractivista. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel Ortega cuando llegó al poder? Bueno, creó Alba Forestal, si no recuerdan, pues se trataba de una empresa de ellos que se dedicaba a talar bosques y a vender la madera preciosa, y decían que la venta de madera era un rubro de exportación importantísimo en el país, que estaba en auge y que eso estaba dejando mucho dinero, pero a cambio de que ahora, si ustedes van y recorren los principales departamentos de Nicaragua, la mayoría de fuentes hídricas, ríos, lagunas, etcétera, se han secado, ya no existen. Hay un informe reciente que alerta sobre la posibilidad casi inminente de que de aquí a unos 10 años nosotros ya no tengamos bosques en el país. Eso se ha traducido también en un clima demasiado cálido, muy seco, y esto ha repercutido en la calidad de las fuentes de agua. Por eso es cada vez más difícil para la dictadura suministrar el recurso a la población. Y luego tenemos las empresas mineras, que es otro asunto, porque las empresas mineras hacen destrucción del subsuelo, del manto acuífero, y por supuesto contaminan. Entonces la dictadura te dice una cosa, pero en realidad está haciendo otra. Hace poco el Banco Central publicó en su informe que el oro se convirtió en el principal rubro de exportación y lo estaban celebrando, pero ¿qué hace la minería en el país? Como ya les decía, está destruyendo el manto acuífero, está destruyendo los bosques, porque todo eso lo talan para empezar procesos de excavación. Entonces hay que estar claros que este tipo de desarrollo que está proponiendo la dictadura no están siendo consecuentes con calidad de vida y derechos humanos para los nicaragüenses. Y una última cosa que yo quisiera señalar sobre esto es que la dictadura da una de cal y una de arena para la gente pobre, ¿no? Porque te dice, bueno, llevamos saneamiento a tu barrio. Yo conozco personas que vivían en barrios que eran de tierra y entonces les llevaron aguas negras y les pavimentaron, primero porque ellos son los dueños de las empresas que hacen estas obras, entonces por ahí con un sobreprecio ya fueron ganando, pero además me dice esta gente, Jennifer, pusieron aguas negras, pero no nos dan agua. Entonces, ¿qué pasa? Que los inodoros están llenos de desechos y más bien esto se convierte en una olla de presión que en cualquier momento nos va a dar un cólera, nos vamos a enfermar, vamos a tener una epidemia, porque todas las casas están con esa misma condición. Entonces, la realidad es que es un avance a medias, ¿no? Un avance engañoso, porque ¿de qué sirve que tengas un inodoro si el inodoro es un mar de bacterias y de podrición? Eso está muy mal, la verdad, y no contribuye con la salubridad, que era el tema que mencionaba Marjorie. Con respecto a esto que decía Jennifer, queremos compartir con ustedes unos audios testimoniales de mujeres a las que se logró entrevistar con el apoyo de Radio Voz y Expediente Público, y que hablan cómo es su día a día actualmente en Nicaragua para obtener agua potable. Ha habido diarrea, ha habido vómito, alergia en la piel, porque como no está limpia el agua, para poderla tomar es con cloro, que no nos debe faltar ese cloro. Simplemente no se siente, pero claro que afecta, porque ahorita casi toda la gente estaba con diarrea, niños y adultos, todos los dio diarrea. Y decimos nosotros que fue por nada. Cuando se inician los cortes de café, sí, la gente se enferma bastante de diarrea, vómito. Nosotros deducimos que es por eso, porque los cafetales y donde la gente culpa café queda arriba de las fuentes de agua potable.
ahí lavan el café, entonces pensamos que las aguas mieles pueden infiltrarse y será por eso que hay estas enfermedades. Cuando el agua se asienta, pues queda limpia arriba, pero como decimos, el agua no se ve, que es lo que uno se traga, pues queda limpia abajo, botamos lo que quedó de asiento, pero siempre va contaminado. Antes eran puestos públicos, pero el que era más vivón le sacaba una manguera y no le daba lugar al otro. Y habían pleitos de mujeres. La gente que tiene tanque grande no le da pase a las de las siguientes casas, entonces a veces hay problemas en ese sentido. Porque si a mí me cortan el agua, ¿a quién le voy a reclamar? Al vecino no le podría reclamar. ¿Qué? O pagas o te quedas sin agua. En el campo el problema es que como no hay esa medición así estricta, regulada, ordenada, si hubiera una autoridad del agua, para eso se habían formado los CAP, para que hubiera una autoridad del agua en la comunidad que permitiera regular todo este tipo de cosas y que eso evitara el nivel de conflicto que es creciente y sobre todo en verano. Los terratenientes tienen acaparadas las fuentes de agua. La fuente de donde nosotros está bien reforestada, pero más arriba ya no es de la fuente, el terreno. El hombre voló todo el desmonte que había al agua arriba. Por eso este año se acortó bastante. Fuentes de agua. Cuando te quejas, cuando protestas, cuando denuncias, la agarras. Te agarran ojeriza, ya estás mal con alguna gente de tu vecina, hasta ofrecen machete, como dice, hasta muerto, sin paciencia y con ira. Esta es parte de la realidad que están viviendo mujeres en Nueva Segovia, Matagalpa y parte de Managua. La historia se repite, pero a mí me llama algo de atención y es que en las zonas rurales muchas mujeres dicen, bueno, el servicio no me llega a la paja, no, al grifo. Entonces tienen que salir al río y salen a las 3 de la mañana, salen en la madrugada, altas horas de la noche, mujeres y niños y niñas a acarrear el agua. Y las mujeres hablan de la inseguridad que esto representa. Y cuando hablamos de agua, pocas veces pensamos sobre la seguridad ciudadana. Estas mujeres van por caminos solitarios y señalan también que se enfrentan a violencia sexual, por ejemplo, y secuestros de niños y niñas. ¿Por qué cuando hablamos de agua no podemos imaginar que esto también tiene una repercusión en temas de seguridad ciudadana, Marjorie? Yo honestamente creo que sí es inseguridad ciudadana, pero que tiene un componente de género, que hablamos de que las mujeres son las que están expuestas a esta violencia sexual y a femicidios, secuestros a las infancias, cuando van a recolectar el agua. Pero también esto pasa, por ejemplo, cuando las niñas y los niños se movilizan de su casa a la escuela, y las escuelas en las comunidades rurales no quedan en la esquina o no quedan cerca como quedan en la ciudad, pero además de que no están tan cerca, tampoco hay una red de vivienda cercana en caso de un hecho de violencia, poder pedir auxilio, poder pedir ayuda. Y eso tiene que ver exactamente con un problema, con una situación de desigualdad de género, porque además de eso, el acceso, el derecho al agua, no solo tiene que ver con el agua potable que consumimos, también tiene que ver con las redes de saneamiento, tiene que ver con que la población también tenga derecho a servicios de saneamiento adecuados, que incluyan los de la higiene personal, la eliminación segura
de las heces fecales. Y, por ejemplo, hemos visto casos en Nicaragua de infancias que han ido a la letrina en las escuelas también y que han sido víctimas de agresiones sexuales. Y eso, ¿por qué es también? Porque, bueno, la letrina está muy alejada de los salones de clase. Y eso también tiene que ver con este derecho del que estamos hablando, que no solo se limita a tener una agua potable de calidad para el consumo y tener redes de distribución, y que los poderes estatales, los poderes del Estado asuman este trabajo que tienen que garantizárselo a la población. Fíjense que allá por 2011, cuando yo estaba trabajando en una productora de televisión, correspondió hacer un trabajo en Matiguás. Y hay una imagen que a propósito de este tema se me vino ahorita a la mente. Era una mujer de aproximadamente unos 7 meses de embarazo, en un día lluvioso con aquellos lodazales que se forman en Matiguás, y que ella tenía que ir al río a recoger agua. Y yo tengo grabadísima esa imagen de aquella mujer con sus botas de hule, con aquella panza ya enorme de 7 meses y con un balde sobre su cabeza, cargándolo de su casa a buscarlo al río y del río de regreso a su casa con un niño pequeño como de 3 años. Y a propósito de esto que mencionas de la seguridad ciudadana, en ese momento a mí lo que se me vino a la cabeza fue cómo esta mujer caiga en estas piedras, o sea, está en riesgo ella, está en riesgo el feto, la criatura, ¿no? Y sí lo maximicé en ese momento por lo mismo, porque la situación o la escena quizás me pareció muy fuerte, porque era algo que yo no lo había vivido. Entonces te expone a cualquier riesgo, un riesgo de abuso en efecto, pero un riesgo también a tu físico, a lo que pueda pasar con tu vida, porque no se está garantizando este servicio. Y lo lamentable es que insistimos que las políticas públicas no están dirigidas a estos sectores. Si en Managua se está viviendo una escasez de agua, un problema con la calidad del agua, que también es bastante importante recalcarlo, ¿qué se puede esperar en estas zonas rurales, donde siempre han estado marginadas y donde en general en Nicaragua siempre se marca pensando en la capital? Que todo lo que se muestra en particular es Managua, Managua, y que estas personas están en un desamparo total, tanto de organizaciones, y ahora peor con la confiscación de organismos no gubernamentales, que eran los que estaban trabajando en estas localidades. Todavía esto se va aumentando, y ya no decir con el régimen de Ortega, que lo que intenta promover es el país bonito simulado por ellos desde su óptica, pero no ve en realidad los problemas internos, los problemas que están afectando en el día a día a cada una de estas familias. Yo solo quisiera hacerle ver a la población una cosa, ¿no? Siempre la dictadura de Daniel Ortega, cuando fue oposición, reclamaba que por qué en 16 años de gobiernos a los que ellos le llaman neoliberales no habían cambiado la realidad del país, porque decían que era suficiente tiempo para que este tipo de problemas, además de la pobreza extrema, fueran erradicados. Pues ellos llevan ya 18 años gobernando de una manera totalitaria, es decir, ellos no tienen oposición, ellos no tienen que confrontarse con nadie, que discutir leyes con nadie, ellos pueden hacer lo que quieran y no han resuelto este problema, que ya es un problema de vieja data, es un problema histórico, y no vamos a defender a ningún otro gobierno. La verdad es que todos hicieron este tema de un lado, lo minimizaron, es un tema importantísimo, estamos hablando de la vida de los nicaragüenses, estamos hablando de un derecho humano fundamental. El acceso al agua es para todos, o sea, todas las actividades cotidianas que vos necesites hacer en tu vida deben necesariamente pasar por el acceso al agua. Así que es un tema para reflexionar eso. A veces hay gente, desafortunadamente, en zonas muy, muy vulnerables, que son fanáticas de la dictadura, que defienden a la dictadura, pero hay que poner el análisis sobre la mesa sin ese fanatismo para decir qué está haciendo este régimen en verdad para solucionar este problema, porque el problema no está resuelto. Demasiados barrios en Managua, y sobre todo cuando es verano se sufre muchísimo más, no hay agua. Y si no hay agua, no hay salud. Sobre este tema, otro
Otra situación de la que no pensamos es que esto se puede convertir en deuda pública. Hasta el momento, el régimen sandinista ha gestionado 50 millones de dólares como préstamo del Banco Mundial para resolver temas de agua. La realidad es que más del 30% de la población sigue sin agua a nivel nacional y en este momento, para que la prensa nicaragüense, todos y todos le demos seguimiento a esto, se está gestionando o están intentando gestionar un crédito internacional de 130 millones de dólares también para temas de agua potable. Es un tema que hay que darle seguimiento y ver cómo esto se va a representar, ya es una realidad por un lado, como deuda pública, una deuda que vamos a tener que pagar los y las nicaragüenses y un Estado que tiene la plata, consigue la plata, pero no está haciendo nada al respecto. Comentarios de cierre sobre este tema, muchachos. Yo creo que hay que seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas, en especial por todos estos préstamos que se están haciendo y que no tenemos un ejercicio de rendición de cuentas ni de la dictadura y en realidad tampoco de los gobiernos anteriores, pero que sí que lo tenemos que seguir solicitando este ejercicio de rendición de cuentas para saber en qué se está invirtiendo esa plata, porque se habla, se publica, se dice, pero ¿qué? ¿Cómo se va? ¿A dónde se va? ¿Quién ejecuta esos proyectos? Ejecutan esos proyectos con los materiales que son, porque también hay un montón de fisuras por las que se puede ir la plata cuando tenemos además una dictadura que hay unos altos niveles de corrupción. Entonces yo sí creo que desde los medios de comunicación también tenemos que seguir haciendo ese trabajo y haciendo este trabajo que dice Jennifer, que es verdad, hay mucha población que está en condiciones muy vulnerables, precarias, pobre, extrema pobreza, y lamentablemente están defendiendo a esta dictadura, pero esto tiene que ver también, ¿verdad?, con todo un ciclo en la que la misma dictadura se aprovecha de su pobreza, los engaña con unas láminas de zinc y la población compara que si este le dio 2 láminas de zinc y el anterior no se lo dio, le dan más valor a eso, pues porque al final resuelve sus necesidades primarias. Sin embargo, creo que tenemos que tratar de tener una visión de largo plazo y pasa por esa insistencia en rendición de cuentas. Además de secundar el planteamiento de Marjorie, pues también el llamado sería a las organizaciones que son las que están haciendo estos desembolsos, ¿no? Que si no hay cumplimiento, que si realmente no se ven esos cambios, esos proyectos para los cuales se han entregado estos fondos, que corten esos fondos y que intenten ver por otras vías cómo lograr que la ciudadanía tenga acceso al agua potable, porque como dice Jennifer, ¿no? El agua es vida y es una necesidad para todos. Y también a la ciudadanía llamarla a que siga denunciando estos problemas que se están dando en sus comunidades, a cada uno de los medios de comunicación con los que ellos se sientan más cómodos para así poder visibilizar la situación que ellos están enfrentando y que de alguna u otra manera se sepa lo que está pasando y que de una u otra manera llegue el mensaje al régimen de Nicaragua y a ver si tienen al menos un poco de voluntad de tratar de solucionar o a lo mínimo esta necesidad vital de cada una de las personas nicaragüenses. Mi comentario de cierre va a ser súper corto. Yo solo le quiero recomendar a la gente que observe, ¿no? Mientras usted se desvela, mientras usted busca la manera de acceder a ese pequeño chorrito de agua en las madrugadas cuando llega por 2 o 3 horas, pues Rosario Murillo está bebiendo agua de los Alpes franceses Perrier, que va a traer de manera exclusiva porque solamente eso puede tomar. Así que hay que poner mucha atención a lo que se dice contra lo que se hace. Sí, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo no quiero ir sin dar un pésame en silencio, sin nombres, porque dar nombres en nuestro país representa también un peligro a la vida y la libertad de las personas. Pero un abrazo a todas las mujeres, a decenas y cientos de mujeres que dentro de nuestro país hoy están enterrando a sus muertos en soledad, porque hijos, hijas,
familiares cercanos están siendo forzados a la migración, pero también al exilio. Y cientos de personas fuera de Nicaragua se nos ha prohibido el derecho a regresar y se nos está prohibiendo el derecho natural de enterrar a nuestros muertos. Hoy, en muchos de nuestros municipios, las mujeres no solo están enterrando cuerpos vivos, están enterrando también el sentimiento de poder llorar a sus muertos en compañía de sus familiares. Hoy la tristeza de muchas mujeres en nuestro país es también llorar durante un entierro, llorar la tristeza y la soledad de sus familiares que no pueden acompañarles. Sin más que agregar, los esperamos el próximo lunes en un espacio más de la sala Mujeres en la Redacción, y los invitamos a que sigan el programa, pero también que se informen sobre la situación del agua en los medios de comunicación Expediente Público y Radio Voz Matagalpa.